Sefardea, ranas. Todos los años, por la Pascua judía, las familias judías recuerdan la liberación de sus antepasados de una serie de desastres infligidos por Dios hace miles de años a los primeros opresores de los judíos, los antiguos egipcios. Hinim, pústulas. Durante siglos, la serie de calamidades que sacudió al pueblo egipcio hace 4000 años ha constituido un enigma. Langosta, Haisha. ¿Fueron reales aquellos desastres o tan solo el lenguaje de la mitología religiosa? La muerte del primogénito. Dos científicos norteamericanos creen que por fin han logrado acercarse a la resolución de uno de los misterios más antiguos, las 10 plagas de Egipto. Las 10 plagas de Egipto. Para el doctor John S. Marr, durante muchos años epidemiólogo jefe del Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York, la historia de las 10 plagas de Egipto era un misterio epidemiológico clásico. El trabajo de Marr consistía en explicar lo que es la salud y la enfermedad en las poblaciones humanas contemporáneas. Aseguraba que sus métodos tendrían resultados si se enfrentaba a este reto del pasado. Las 10 plagas de Egipto suponen el primer documento escrito de lo que podríamos llamar una infección emergente. Y como epidemiólogo dedicado a buscar el origen de enfermedades como el VIH o el ébola, me intrigó la posibilidad de que las 10 plagas estuviesen relacionadas con virus, bacterias, parásitos, artrópodos e insectos, y que todas tuvieran una explicación racional. En la época narrada por la Biblia, según el libro del Éxodo, Egipto sufrió una serie de desastres. Las aguas del Nilo se convierten en sangre. Las ranas invaden la tierra. Los piojos atormentan a hombres y bestias. Las moscas oscurecen el cielo. Los animales mueren misteriosamente. Los seres humanos y los animales se cubren de pústulas. El granizo destruye las cosechas. La langosta desciende sobre la poca vegetación que había resistido. La oscuridad oculta al sol. Y por último, el primogénito de cada familia, tanto humano como animal, muere. ¿Pero ocurrieron de verdad las 10 plagas? Existen muy pocas pruebas históricas que demuestren que las plagas tuvieron lugar. Los principales artefactos egipcios que han llegado hasta nosotros, conservados en los museos de Egipto y de todo el mundo, no hacen referencia a ellas. Sin embargo, Marr conocía un documento recientemente traducido que se conservaba en un museo europeo. Se trata del papiro Ipuwer y se encuentra en un museo de Holanda. En dicho papiro, un egipcio describe una serie de acontecimientos que son misteriosamente comparables con las 10 plagas de Egipto. Y a pesar de haber sido escrito 1000 años después de que tuviesen lugar las 10 plagas, se trata de un documento egipcio auténtico. Para algunos, el debate relativo a la veracidad de la historia contada por la Biblia es académico. El rabino Avi Weiss, del Instituto Hebreo de Nueva York, ha estudiado en profundidad el libro del Éxodo. Para mí no hay duda de que el relato de las 10 plagas y el libro del Éxodo es algo que ocurrió de verdad. Y se trata de una presentación válida de la historia y de la mano de Dios. Pero más importante que la historia tal y como se desarrolla en el Éxodo es cuál es su propósito, por qué ocurrió. Para Marr, no se trataba solo de desentrañar un enigma bíblico. En un mundo enfrentado a nuevas plagas, los científicos modernos están sedientos de información que les ayude a comprender cómo surgen las enfermedades y cómo se extienden. Los científicos ya habían intentado dar una explicación individual a cada plaga, pero nadie se había propuesto analizar las plagas como un todo integrado, un enfoque fundamental para el trabajo de Marr en la sanidad pública.
Comprendió que para descubrir las conexiones esenciales tendría que utilizar las últimas investigaciones realizadas en una amplia variedad de disciplinas. Y sabía quién era la persona más adecuada para ayudarlo. La primera vez que John me contó su idea, me intimidó. Son muchas disciplinas: biología marina, entomología, que es el estudio de los insectos, herpetología, el estudio de las ranas, enfermedades infecciosas entre los humanos, enfermedades animales, las tradiciones judaica y cristiana. Era absolutamente intimidante y a la vez irresistible. Graduado con sobresaliente en investigación médica por la Universidad de Columbia y de gustos un tanto excéntricos, Curtis Malloy era el socio perfecto para el proyecto de mar. La primera pieza a encajar era la época y el lugar de las plagas. La fecha con la que estaba de acuerdo la mayoría de los eruditos era alrededor del año 1260 a.C., 1000 años después de la construcción de las pirámides. En cuanto al lugar, la civilización del antiguo Egipto, una sociedad jerárquica basada en la agricultura y fuertemente dependiente del río Nilo, tenía su centro en la zona de Memphis, al sur del Cairo actual. Los israelitas, esclavizados por el faraón Ramsés II para construir nuevas ciudades, vivían a 50 y 80 millas al noroeste de los principales asentamientos egipcios, en el delta del Nilo. En la época de las plagas, los israelitas, después de muchos años de esclavitud, habían comenzado a exigir su libertad. Su líder, Moisés, amenazó al faraón egipcio con una muestra del poder de su Dios, lo que sería la primera plaga. Y Moisés, levantando el cayado, golpeó las aguas del río, y todas las aguas del río se volvieron sangre. Los peces que había en el río murieron, el río se infeccionó. Los egipcios no podían beber el agua, y hubo en vez de ella sangre en toda la tierra de Egipto. El ver en persona lo que es Egipto hizo comprender a Mar lo devastadora que debió ser la primera plaga en esta sociedad agrícola hace 3000 años. El Nilo es la principal fuerza de este país. Proporciona limo y agua potable a la gente, a los animales, a las cosechas. Y si algo lo mancha, si ocurre algo que les impida beber o bañarse en él, los efectos ecológicos serían terribles. La primera plaga ofrecía dos incógnitas. ¿Por qué se volvió roja el agua? ¿Y qué mató a los peces? Tenía que tratarse de algo específico del río, ya que la Biblia nos cuenta que las aguas subterráneas y los pozos no se vieron afectados. Otros habían estudiado esta primera plaga. Uno dijo que el limo del agua podía haberla vuelto roja. Otros hablaron de la marea roja o de una floración algácea. Pero hasta el momento no habíamos hallado ninguna referencia que mencionara que las algas rojas se dan en el agua dulce. Malloy sabía que las floraciones algáceas eran comunes en el agua salada y que algunas eran extremadamente tóxicas y dañinas para los peces. Dichas floraciones pueden contener pigmentos rojos, de manera que una repentina multiplicación de esos diminutos organismos podría explicar lo del agua roja, pero ninguna de ellas habría sobrevivido en las aguas dulces del Nilo. Entonces, en la primavera de 1997, un nuevo desastre medioambiental alcanzó los titulares en los Estados Unidos. Algo iba muy mal en las vías fluviales del sudeste de los Estados Unidos. Los peces morían a millones. El horror se veía empeorado por el hecho de que la carne de los peces estaba erosionada por profundas llagas. La idea de un supermicrobio que se comía la carne se extendió por los medios de comunicación. La atención se centró en la doctora Joan Barcolder, bióloga marina. Ella había identificado al organismo responsable como una alga llamada Pfisteria. La Pfisteria es una planta diminuta dinoflagelada que se propulsa por el agua moviendo su cola filiforme. Pero algo en las secreciones de los peces la estimula para hacerse tóxica, y a una buena parte de los peces que ataca les gusta comer mucho plancton.
La doctora Barcolder y su equipo habían descubierto que la sustancia secretada por la Pfisteria en floración era una neurotoxina que aturde a los peces y disuelve su carne aún viva. La Pfisteria es un animalito muy poco corriente por muchas razones. Entre los dinoflagelados tóxicos, los dinoflagelados que producen la marea roja, no hay ninguno que ataque a los peces de forma deliberada, pero la Pfisteria sí lo hace. De momento hemos identificado 5 toxinas solubles en agua, solubles en líquido o bastante solubles en tejido. En otras palabras, un grupo de toxinas que produce la Pfisteria y que suelta en el agua para narcotizar y matar a los peces. Hasta la fecha, la Pfisteria ha matado a más de 1.000 millones de peces en las vías fluviales de Carolina del Norte. Y el equipo de Barcolder opina que las toxinas pueden provocar problemas de salud también entre la población humana. Comprendimos que era posible que la gente se viese afectada por las toxinas de esta pequeña criatura, transportadas por el aire mientras mataba a los peces en los estuarios. La Pfisteria puede causar muchos efectos para los que trabajan en los laboratorios. Problemas de riñón, de hígado, una cantidad muy elevada de enzimas funcionando en el hígado, lo que sugeriría que el cuerpo intenta liberarse de alguna toxina, mucho dolor en las articulaciones y en los músculos, unos dolores de cabeza muy fuertes y problemas crónicos de este tipo. Si la Pfisteria hubiese crecido en las vías fluviales del antiguo Egipto, la sangre perdida por los peces moribundos junto con el pigmento rojo que aparece en algunas cepas del alga explicarían el color rojo del Nilo. Y el agua, como el de Carolina del Norte, habría alcanzado tal grado de toxicidad que no podría beberse. ¿Pero qué provocó una floración tan letal? Fue un año muy cálido y un fenómeno del Niño muy fuerte precedió a los brotes de Pfisteria tóxica. A nivel mundial hubo otros brotes tóxicos de algas dañinas. 1987 fue un año nefasto por la floración de estas algas. Si los cambios climáticos provocaron la floración masiva de Carolina del Norte, lo mismo pudo haber ocurrido en el antiguo Egipto. Una variación en un delicado equilibrio y se produce el desastre, ya sea en los Estados Unidos de nuestros tiempos o en el Egipto de los tiempos bíblicos. En cuanto a Mar y a Malloy, la Pfisteria encajaba perfectamente en la primera plaga. Ya podían empezar a pensar en la segunda. En el río bullirán ranas, subirán y penetrarán en tu casa, en tu dormitorio y en tu lecho, en las casas de todos tus servidores y de todo tu pueblo, en los hornos y en las artesas. Ante todo, estaban convencidos de que si querían llevar a buen término su misión, debían pensar en las plagas como en un todo relacionado. Buscaban el vínculo crucial entre las dos primeras plagas. De alguna forma, ¿creó la Pfisteria las condiciones necesarias para que surgiera la segunda plaga? El vínculo entre las dos parecía sencillo. Sin peces que se comieran sus huevos, habría nacido un impresionante número de ranas que después abandonaría el tóxico río para pasar a tierra. ¿Pero podía haber tantos huevos de rana? ¿Y podían las ranas provocar la clase de molestias descritas? Investigaremos más, ¿por qué no? Aunque no hemos investigado los distintos tipos, aún podemos hacerlo. La búsqueda de Mar y Malloy empezaba a ser conocida en los círculos científicos, sobre todo debido al creciente debate en Internet. Las ranas podrían ser ranas. En la Universidad de Halifax, en Nueva Escocia, una de las principales autoridades a nivel mundial en anfibios, el profesor Richard Wasserzuck, había desarrollado sus propias ideas relativas a la segunda plaga. En la Biblia existe una palabra que designa tanto a las ranas como a los sapos, y es sefardea. Nosotros también utilizamos la palabra rana para referirnos en concreto a la rana verde que hay en los estanques del mundo, pero a la vez podemos usarla para referirnos a todos los animales similares a la rana. Ranas, sapos, ranas de zarzal, ranas acuáticas. No hay motivo por el que la palabra sefardea no pueda ser traducida por ranas en sentido general, o en concreto por sapos. Y si nos fijamos en el comportamiento descrito en la Biblia para la plaga de las ranas, es interesante observar que dicho comportamiento coincide perfectamente con el de los sapos. Los sapos del género bufo son comunes en todo el mundo y ponen grandes cantidades de huevos.
Y puede pasar de ser un animal relativamente escaso, de baja densidad en un entorno, a haber millones de ellos. Además, ese comportamiento de pasar a tierra, según se describe en la Biblia, de meterse en el pan y acercarse a los hornos, es exactamente el mismo de los sapos de hoy en día. Se ven atraídos por las fuentes de luz y calor, sobre todo porque los insectos también son atraídos por ellas. Y los insectos a veces mueren a causa del calor o la luz que desprende un fuego o una llama, y caen al suelo, donde los sapos se los comerán. Por lo que dicho comportamiento encaja con el del sapo actual. Mar y Malloy quedaron satisfechos con que los semidomésticos sapos bufo encajasen en la descripción bíblica. A diferencia de las cantidades de huevos más modestas puestas por las ranas, los millones de huevos puestos por los sapos habrían eclosionado provocando una auténtica pesadilla. Murieron las ranas en las casas, en los atrios y en los campos. Reuniéronlas en montones y se infestó la tierra. ¿Qué implicaría todo esto en cuanto a la siguiente plaga? Alguien dijo en una ocasión que una epidemia es una serie de acontecimientos encadenados muy poco frecuentes. Aquí tenemos una serie de plagas que parecen interconectadas. Los peces mueren a causa de un entorno tóxico. Las ranas y los sapos huyen del agua. Y todos mueren. Y ellos eran los mayores controladores del número de insectos. Parecía existir una interconexión entre todas estas cosas que nos llevaría a algo verdaderamente catastrófico. Ya se daban las condiciones para la tercera plaga. Aarón extendió su mano con el cayado y golpeó el polvo de la tierra, y vinieron piojos sobre los hombres y animales. Todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos en toda la tierra de Egipto. Los insectos no eran la especialidad de Mar ni de Malloy. Así que había llegado el momento de viajar al corazón de América para dar con el hombre que podría ayudarlos. El hombre polilla. Aarón extendió su mano con el cayado y vinieron piojos sobre los hombres y animales en toda la tierra de Egipto. Richard L. Brown es conservador del Museo Entomológico de Mississippi y experto a nivel internacional en insectos. Sus amigos lo conocen simplemente como el hombre polilla. En el resto de las moscas acuáticas o semiacuáticas tienen que darse unas condiciones que no solo se refieren al alimento, sino también al grado de humedad disponible. Quizás las mejores tierras para dar de pastar al ganado se encontrasen cerca del agua, y no hay duda de que los egipcios se habrían quedado con las mejores tierras. Cuando me enteré del proyecto sobre las plagas, me sentí intrigado, porque las había estudiado de pequeño, e incluso ya siendo entomólogo, había aceptado el relato como cierto. Pero su duda sobre si los piojos eran piojos, tal y como los conocemos hoy en día, me hizo repasar las escrituras, y entonces vi, como ellos me indicaban, que atacaban al hombre y a otros animales. Todos los piojos que conocemos y que atacan a los humanos no atacan a otros animales, y aquello en principio dejaba fuera a los piojos. Las condiciones no eran las adecuadas. El clima era seco y árido, y los piojos se desarrollan en latitudes más al norte. En los climas norteños se producen grandes epidemias, y entonces, como les indiqué, la clasificación de los insectos no surgió hasta Aristóteles 1000 años después, en la que se separaba las moscas, los escarabajos y otros insectos. Antes de Aristóteles se conocían los insectos, pero no existían los medios para comunicar, clasificar y crear la taxonomía. Brown le dijo a Mar y a Malloy que en aquella época podría haber alrededor de 100 especies de insectos que podrían traducirse como piojos. Aunque la lista pudiese reducirse, no había muchas más pistas.
Marr y Malloy, convencidos de que las plagas tenían que estar relacionadas entre sí, decidieron dejar a un lado el problema de los piojos y continuar con la cuarta plaga. Al igual que la tercera, debía estar relacionada con la muerte de las ranas, cuya ausencia habría permitido una explosión de la población de insectos. Vino una muchedumbre de moscas sobre la casa del faraón y las casas de sus servidores y sobre toda la tierra de Egipto. Y se corrompió la tierra por las moscas. No existen contradicciones en el relato de la cuarta plaga, que concuerda con nuestra experiencia actual de lo que es un enjambre de moscas. El problema es de qué clase eran. Identificarlas era paso vital para poder unir esta plaga a las siguientes. Sabíamos que tenía que tratarse de un tipo de mosca y de inmediato eliminamos unos cuantos, como el jején y el estro. Pero quedaban 5 candidatos viables: el tábano, la mosca doméstica, el mosquito, la mosca tsetse y la mosca de las cuadras. Kurt y yo no somos entomólogos, pero me acordé de mi profesor de Harvard, Andy Spielman. Lo llamé, le conté lo que estábamos haciendo y me dijo que fuera a hablar con él. El método de Spielman consistió en empezar por eliminar las moscas que no encajaban. La población de tsetse en África suele asociarse con las márgenes de los ríos, pero casi siempre en zonas muy tropicales, zonas donde las precipitaciones son muy abundantes. Claro que la población del mosquito sería algo muy distinto. Nunca aparecería en enjambres. Su número sería estable y su incremento o su descenso sería siempre gradual. Los tábanos son a veces extremadamente abundantes y sus picaduras resultan muy dolorosas. Pero su número no incrementa de forma extraordinaria. Si hubieran utilizado estiércol como fertilizante y una cantidad inusual de agua en el suelo, entonces sí podríamos ver surgir una población masiva e inesperada de mosca doméstica. Pero la mosca doméstica no pica. Al final, solo quedaba una candidata. La población de la mosca de las cuadras puede crecer enormemente de golpe en el caso de que se introdujesen animales, caballos o ganado, en la zona, se mantuviesen en ella y sus heces se acumulasen sobre el suelo. Entonces el número de moscas de las cuadras crecería enormemente y estas sí que pican. La mosca de las cuadras haría daño y ofrecería a las gentes de la zona una nueva y horripilante experiencia. La mosca de las cuadras, que puede llegar a poner hasta 500 de una vez, muchos más que cualquier otra mosca, era el candidato perfecto para haber creado el enjambre de moscas. Y a continuación venía la quinta plaga, la epizootía, que es una enfermedad epidémica que se da entre el ganado. Caerá la mano de Yahvé sobre los ganados que están en tus campos, sobre los caballos, sobre los asnos, sobre los camellos, sobre los bueyes y sobre las ovejas, una peste muy mortífera. La quinta plaga, la peste de los animales. En el pasado se había hablado del anthrax, de la fiebre aftosa e incluso de la surra, que es una enfermedad tripanosomal de los caballos poco conocida. John movió algunos hilos y nos encontramos camino de Plum Island. Plum Island es una instalación que alberga enfermedades muy peligrosas. El doctor Roger Brice, su director, es uno de los mejores virólogos de animales del mundo.
La mayoría de las enfermedades altamente peligrosas para hombres y animales se originaron en África. Se originaron allí y siguen viniendo de allí. Por eso nos interesa tanto el control de dichas enfermedades. Pero no es tan fácil ir a Plum Island. Allí solían almacenarse algunos de los virus más letales del planeta y estaba bajo el control del ejército de los Estados Unidos. En la actualidad, Plum Island, junto a la costa de Connecticut, pertenece al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y se denomina Centro de Investigación Animal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. En el laboratorio veremos animales con fiebre aftosa, con el mal equino africano y con la peste porcina africana. Aquí trabajamos con el virus del mal equino africano. Dígame, ¿qué antigüedad tiene dicho virus? ¿Cuándo se documentó por primera vez? El Dr. Brice comenzó por eliminar las enfermedades que, a su entender, no podían encajar. La primera fue el anthrax. Afecta a los seres humanos y esta plaga solo afectaba al ganado. Vemos a muchos animales a la vez infectados de anthrax. Hemos tenido ejemplos de ello en Rusia y en otros lugares, pero no es la clase de enfermedad que asociaríamos con que la mayoría de los animales, en una amplia zona de un país, pudieran sufrirla de repente y a la vez. Además, también contagia a las personas, de manera que si tuviésemos un contagio tan masivo entre la población animal, sin duda también afectaría a los seres humanos, que respirarían las bacterias y habrían muerto de anthrax. Pero no es eso lo que nos dice la Biblia. La siguiente en ser descartada fue la fiebre aftosa, aunque Brice la tuvo en consideración durante más tiempo. Si buscásemos un candidato culpable de una plaga entre los animales, el primer sospechoso podría ser la fiebre aftosa. Es la enfermedad vírica más contagiosa que conocemos. Se contagia por el aire, afecta a grandes cantidades de animales a la vez y en zonas geográficas muy amplias. Y lo que vemos en los animales es que echan espumarajos por la boca, como si masticasen jabón, y se les caen las pezuñas, de manera que se quedan cojos. Es una enfermedad que afecta a todo tipo de ganado, ovejas, cerdos, cabras, por lo que sería un candidato probable. Pero la Biblia no habla ni de espumarajos ni de cojera, que son señales muy evidentes de la enfermedad. Tampoco se nos dice que los cerdos se viesen afectados, aunque en aquella zona y en aquel tiempo también había cerdos al igual que los hay hoy en día. Por lo que yo diría que, basándonos en las descripciones de la plaga, la fiebre aftosa no fue la causante de la misma. La surra, una enfermedad provocada por la mosca tsetse, similar a la enfermedad del sueño, también quedó descartada. Brice, como ya hiciera Andy Spielman, dejó claro que la mosca tsetse no habría prosperado en unas condiciones tan áridas. Por lo que si ninguno de los candidatos encajaba, ¿dónde se hallaba la respuesta a la quinta plaga? Lo que buscábamos era una enfermedad que afectase a un gran número de especies, y no hay muchas que lo hagan de forma epidémica. Pero cuando empezamos a pensar en cuál podría ser la causa, en Plum Island estábamos investigando el mal equino africano. El mal equino africano es una enfermedad vírica que afecta a los caballos, mulos, asnos. No afecta a los rumiantes. El virus crece en las células que recubren los vasos sanguíneos de todo el cuerpo, que se deterioran muy rápidamente, y el fluido presente en la sangre entra en los pulmones, por lo que los animales se ahogan en sus propios fluidos corporales. Esto puede ocurrir muy rápidamente. Yo he visto animales que estaban normales a las 11 de la mañana y que 2 horas después habían muerto del mal equino africano. Pero no afecta a los rumiantes. Hay otro virus muy próximo a este que pertenece a la misma familia y que se llama lengua azul, que afecta al ganado, a las ovejas y a las cabras. A mí me parece muy probable que el mal equino africano y la lengua azul se diesen al mismo tiempo, lo cual explicaría la plaga. Pero si la quinta plaga fue provocada por 2 virus, ¿por qué se extendieron a la vez, en la misma zona y tan pronto después de las otras plagas? Ambos virus son transmitidos por el mismo insecto que se denomina culicoides y que es una especie de mosquito muy pequeño que casi no se ve. Los 2 virus crecen dentro de dicho insecto, que al picar a un animal tras otro transmiten dichos virus. Las cosas empezaban a encajar. El Dr. Brice nos dio 2 respuestas en una sola. Al sugerirnos el mal equino africano y la lengua azul, nos dijo que eran transmitidos por el culicoides, un mosquito enano.
Dicho mosquito enano sería el candidato perfecto para la tercera plaga, la de los piojos. Son tan pequeños que no se ven, pero pican. Y pican tanto que el impulso es el de rascarnos, como cuando estamos infestados por piojos. Y además el culicoides también explicaría por qué los israelitas escaparon a esta plaga. El mosquito enano no puede volar mucho. Pocas veces se aleja más de 50 metros, por lo que no habría alcanzado a su ganado. Así que habían dado con una conexión entre los llamados piojos de la tercera plaga y la peste animal de la quinta. ¿Estaba de acuerdo el hombre polilla en que el culicoides podría ser nuestro evasivo piojo? Cuando oí que la explicación de la plaga podría venir dada por el mosquito enano, el culicoides, pensé, pues claro, tiene sentido. Es lógico, porque se trata de un insecto que pica tanto al hombre como a los animales, en lugar del piojo. Y es un insecto que transmite enfermedades a los animales, pero no al hombre. Le gustan los ambientes donde haya agua estancada, donde haya vegetación pudriéndose, donde haya material orgánico en putrefacción, plantas, animales. Y las larvas que se alimenten de todo esto producirían poblaciones tremendas de adultos que compondrían una auténtica plaga. Porque todo el que se haya visto expuesto a estos mosquitos enanos sabe que se meten entre el pelo, atacan por todas partes, te dejan picaduras muy molestas, y sería terrible verse expuesto a los miles de ellos que podrían haber surgido dadas las condiciones debidas a las plagas anteriores. Satisfechos con lo que habían progresado, Mar y Malloy decidieron continuar con la sexta plaga: los forúnculos y las llagas, o úlceras. Coged un puñado de ceniza del horno y que la tire Moisés hacia el cielo, a la vista del faraón, para que se convierta en un polvo fino sobre toda la tierra de Egipto y produzca en toda la tierra de Egipto a hombres y animales pústulas eruptivas y tumores. Hay quien ha pensado en la peste bubónica, otros en la viruela, incluso en el herpes, pero tenía que afectar tanto a animales como a seres humanos. Eso me hizo recurrir a los libros. Malloy descartaba la mayoría de las posibilidades si no se acercaban lo bastante a las descripciones bíblicas. Quería algo que encajase a la perfección y encontró la descripción de una infección bacteriana muy poco conocida. Busqué y hallé una referencia al muermo. Es perfecto, afecta tanto a los animales como a los hombres, produce forúnculos y llagas y podría ser transmitida por la mosca de las cuadras. Cuando Kurt me habló del muermo, me pareció una propuesta lógica. Se la conoce como la enfermedad olvidada, pero fue descrita por los historiadores de la Grecia y la Roma antiguas. Es una enfermedad que llegó a ser utilizada como agente de la guerra biológica en la Primera Guerra Mundial. Esta enfermedad afecta a animales y a seres humanos. Hace que sus ganglios linfáticos se hinchen y supuren. Afecta a los caballos, camellos, bueyes, ovejas, cerdos y a los seres humanos, y provoca una enfermedad crónica progresiva que a menudo lleva a la muerte. Y por fin, la mosca de las cuadras, el nexo de unión entre las moscas y los forúnculos, encajaba en el puzzle. Los israelitas, bien alejados del radio de acción máximo de la mosca, que es de 1 milla, volvieron a librarse de la plaga. Pero los egipcios debían estar a estas alturas pasándolo muy mal. La muerte del ganado y demás animales habría reducido aún más sus provisiones de proteínas, ya afectadas por la muerte de los peces. Enfermos y debilitados, su supervivencia dependería del éxito de la cosecha de cereales. Tiende tu mano hacia el cielo para que caiga el granizo en toda la tierra de Egipto, sobre hombres y animales y sobre todas las verduras del campo. En el Mediterráneo hay tormentas de granizo. Por ejemplo, a mediados de octubre de 1997 hubo una tormenta de granizo en Israel y en Jordania. En Jordania hubo 60 heridos y la capa de granizo tenía 1 metro de espesor.
En Egipto puede haber granizo, y en Israel, y en Jordania, y en el Mediterráneo, eso no era problema. La séptima plaga parecía estar bastante clara. No era algo corriente, pero sí se produjo en muy mal momento. La tormenta, muy localizada, no alcanzó a los israelitas, pero para los egipcios, con las cosechas destrozadas, las cosas poco más podían empeorar. A la mañana, el viento solano había traído la langosta. Subieron por toda la tierra de Egipto y se posaron por todo el territorio de Egipto, en tan gran cantidad como ni la hubo ni la habrá nunca. La langosta es de este tamaño. No hay duda sobre la identidad de la langosta. La conocían bien y la describieron. La gente sabía cómo era y cuáles eran los resultados de su plaga. Aquellos saltamontes migratorios llegaban y dejaban pelada la tierra con cierta regularidad. Ya habían sufrido la plaga de la langosta, pero esta llegó en muy mal momento. Después de la octava plaga, Egipto debió encontrarse cara a cara con el desastre. Debilitadas por la enfermedad, sus gentes se enfrentaron a la escasez de alimentos, incluso al hambre. Debieron pensar que el mundo se estaba hundiendo a su alrededor. La novena plaga vendría a confirmar sus miedos. Alzó Moisés al cielo su mano, y hubo densísimas tinieblas en todo Egipto durante 3 días. Durante ellos no se veían unos a otros, y nadie se movía del sitio donde estaba. Pero los hijos de Israel tenían luz en la región que habitaban. Han sido varias las explicaciones relativas a la novena plaga. Los 3 días de oscuridad. Algunos la achacaron a las cenizas de un volcán, otros sugirieron un eclipse. Pero aquello duró 3 días y nos lo describe la Biblia. La gente no podía salir de sus casas, no se veían los unos a los otros a pesar de estar en la misma habitación. Tuvo que ser algo parecido a una tormenta de arena. Y hay ciertas tormentas de arena, llamadas Kashim, que provienen del desierto y que literalmente se apoderan de los monumentos y los entierran. Una vez más, como ocurre con el granizo, las tormentas de arena siguen existiendo en la actualidad. Además de sus otras miserias, ahora los egipcios tendrían sus tierras cultivables cubiertas por una capa de arena. Enfermos y desmoralizados ya no podían ser más vulnerables. Y entonces llegó la 10ª plaga, la que aseguraría la liberación de los israelitas. La muerte del primogénito, la más horrible de todas las plagas, fue también la más misteriosa. En medio de la noche pasaré por la tierra de Egipto, y morirá todo primogénito de la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sienta sobre su trono, hasta el primogénito de la esclava que está detrás de la muela, y todos los primogénitos del ganado. Los anteriores intentos de dar alguna explicación a esta última plaga no habían logrado satisfacer las condiciones descritas en el Éxodo. Nada parecía encajar. Pero Malloy estaba convencido de que la 10ª plaga era la culminación de un efecto dominó. Si tenían razón en lo referente a las 9 plagas anteriores, tendrían que ser capaces de hallar la respuesta a esta última. Pero después de haber resuelto los demás enigmas, esta última pieza del puzzle seguía sin querer encajar. Mar y Malloy se sentían cada vez más frustrados. Malloy intentó verlo desde otra perspectiva. Los juegos malabares siempre le han ayudado a abrir su mente para que surjan cosas que, en condiciones normales, no surgirían. Estos eran los hechos con los que Malloy podía contar. La primera plaga destruye los peces y contamina el agua del Alto Nilo. Los cadáveres de los sapos se unen a la contaminación, mientras que su muerte libera a la población de insectos de su represión habitual. Con las enfermedades transmitidas por los mosquitos enanos y las moscas, las proteínas animales procedentes del ganado de ovejas y cabras empieza a escasear y se corrompe. Los animales de trabajo como los caballos, burros y bueyes se ven atacados al igual que el ser humano por graves infecciones víricas y bacterianas. Como resultado de ello, las cosechas quedan en buena parte sin recoger.
Entonces llega el granizo, provocando un terrible daño en las cosechas. Lo que no queda destruido por el granizo se lo come la langosta, incluidos los brotes tiernos y las semillas que, de otro modo, habrían sido motivo de esperanza. Las pocas cosechas que puedan quedar son recogidas a toda prisa, mientras aún están húmedas, y se almacenan en pequeños pozos excavados bajo la arena del desierto. Entonces, una tormenta de arena cubre el resto de las provisiones de alimentos y hace las veces de manta que cuece los productos alimenticios almacenados y que acelera el proceso de descomposición, mientras los egipcios siguen encerrados en sus casas. Para entonces, después de 10 meses de desgracias catastróficas, los 2,5 millones de egipcios están debilitados, disminuidos y tienen que racionar sus escasas provisiones. ¿Qué puede explicar lo que ocurre a continuación si no es un acto sobrenatural? Fueron los excrementos de las langostas, sus heces, lo que habíamos pasado por alto. La idea de Kurt era brillante. Sabíamos que los egipcios se morían de hambre, pero lo que habíamos pasado por alto era el hecho de que las heces de las langostas habrían contaminado el resto del grano. ¿Qué organismos podían haber introducido las langostas que pudieran prosperar en las húmedas y fétidas condiciones de los almacenes? Entonces oyeron hablar de las micotoxinas. Su hijo Son, de 8 semanas, es el último bebé de Cleveland al que le han diagnosticado hemosiderosis pulmonar, una rara enfermedad pulmonar que ha sido diagnosticada en 33 bebés de la zona de Cleveland en el plazo de estos últimos 4 años. Se cree que la hemosiderosis pulmonar es causada por un moho u hongo negro tóxico que se encuentra en la madera y en los derivados del papel saturados de agua. Eduardo Montaña, del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, había sido consultado por los médicos de Cleveland que intentaban explicar las misteriosas muertes de varios niños de la zona. Llegamos a Cleveland e inmediatamente fuimos a las casas donde vivían los niños y realizamos un repaso de toda la vivienda que nos llevó hasta los sótanos. Descubrimos que en casi todos los casos el daño provocado por la humedad en los sótanos era importante. Y más tarde descubrimos ese asqueroso moho negro que se asocia al daño producido por la humedad. El culpable no era el moho en sí, pero los mohos, cuando crecen sobre sustancias orgánicas en determinadas condiciones, producen micotoxinas. Estas potentes sustancias químicas, transportadas por las esporas de los hongos, pueden ser inhaladas hasta llegar a los pulmones, provocando la muerte. La hipótesis es que la micotoxina entra en el flujo sanguíneo y en los pulmones y provoca un fallo de los capilares sanguíneos que produce un sangrado de los capilares en el tejido pulmonar que, cuando se convierte en una cantidad significativa, provoca la tos que hace que dicha sangre se expulse por la boca. Se sabía que la Stachybotrys atra, la micotoxina liberada por el moho negro, era causa de enfermedades en los animales, pero no se sabía que pudiese afectar a los seres humanos. El trabajo del Dr. Montaña tiene unas implicaciones tremendas en la sanidad pública y además podría ser aplicable a la causa posible de la 10ª plaga. Desde que Montaña estableció esta relación en Cleveland, la Stachybotrys atra ha sido implicada en un buen número de otras enfermedades misteriosas. Ahora, las micotoxinas de todo tipo se consideran un grave peligro para la salud. Los hongos que las producen están muy extendidos, pero las micotoxinas solo alcanzan niveles significativos cuando se dan las condiciones adecuadas, como en los edificios en estado ruinoso de los guetos urbanos y de las zonas abandonadas de las ciudades. En el antiguo Egipto, los húmedos y contaminados graneros serían perfectos. La Stachybotrys atra crece sobre la celulosa y los granos y los cereales están llenos de celulosa. Cuando lo descubrimos nos dimos cuenta de que teníamos la explicación a la 10ª plaga de Egipto. Para nosotros, este moho crece en los sótanos húmedos y mal ventilados. Para los egipcios, creció sobre los granos húmedos almacenados en aquellos graneros sin ventilación alguna.
El grano estaba almacenado bajo tierra. Había sido dañado por el granizo. Había sido contaminado e infectado por las heces de las langostas. Y si la Stachybotrys atra crecía sobre él, habría sido letal. ¿Y a quién enviarían los egipcios para retirar el grano de los graneros? Al hijo mayor, al de mayor edad. ¿Y qué animales habrían sido los primeros en ser alimentados? Los mayores, los más dominantes. Y ya fuese al respirar o al comer, el grano contaminado por Stachybotrys atra puede matar en cuestión de horas. Produce hemorragias internas en los pulmones y en el tracto intestinal. No habría una causa de la muerte visible externamente. Y para los supervivientes, los que veían a los demás morir a su alrededor, y a los animales, debió de ser un castigo de Dios. Con semejante escasez, serían los hijos mayores quienes, según la Biblia, solían recibir raciones dobles, los únicos que habrían ingerido cantidades significativas, en este caso letales, del alimento contaminado. Y una vez que los graneros fuesen aireados y retiradas las capas superiores del grano, el peligro de la micotoxina desaparecería. La peculiar combinación de circunstancias que habría ayudado a su aparición duraría poco tiempo. Esta experiencia con la micotoxina letal debió impresionar a los israelitas más de lo que imaginamos. Hace poco, 50 años después de su descubrimiento, uno de los más misteriosos manuscritos del Mar Muerto, el Críptico B, sin descifrar, fue por fin descodificado. Este fragmento contenía unas instrucciones, escritas en el siglo II a.C., y que aparentemente provenían de las enseñanzas de Moisés, para que los judíos destruyesen cualquier morada en la que apareciese el moho. ¿Podría ser una actitud tan extraordinariamente cautelosa tan solo una simple coincidencia? No hay una prueba final que demuestre que todo ocurrió tal y como han propuesto Marr y Malloy, pero hasta el momento es la explicación más avanzada y coherente de todas las que se han dado. Tal vez lo más importante para nosotros sea la forma en la que han llegado a dicha explicación. A través de una colaboración entre disciplinas y un profundo conocimiento de cómo la salud y la enfermedad afectan a la frágil ecología de los asentamientos humanos. Si pienso en la explicación que se ha dado a estas 10 plagas, lo que más me llama la atención es que no se trata de una serie de hechos sin relación entre sí, sino que es una serie relacionada de catástrofes ambientales que afectan a plantas y animales y que culmina en un problema de salud humana muy grave que afecta a la sociedad como un todo. Las personas como yo, que trabajamos en el Departamento de Agricultura o en otras organizaciones gubernamentales, somos conscientes de que dichas enfermedades siguen entre nosotros en la actualidad y de lo frágil que es el sistema para controlarlas y temerlas globalmente. Debemos estar siempre vigilantes para asegurarnos de que protegemos a nuestra sociedad contra estas epidemias, porque, repito, los sistemas que en todo el mundo tienen la capacidad de vigilar y controlar dichas enfermedades son muy frágiles y soportan una presión increíble que procede de viejas amenazas y de nuevos problemas. Basta con una pequeña alteración. Un virus muta y se produce una gripe letal. Cambian las costumbres a la hora de alimentar a los animales y aparece la EBS, el síndrome de las vacas locas. En los sótanos húmedos y mal ventilados crece el moho y mueren los niños. Los judíos celebran su Pascua con una comida conmemorativa compuesta por cordero, hierbas y pan ácimo, alimentos que, libres de contaminación, pueden haber jugado un importante papel en la supervivencia de sus antepasados. Para ellos, las 10 plagas fueron ejecutadas por la mano de Dios. Ahora podemos empezar a vislumbrar cómo se produjeron. Las plagas de Egipto comenzaron con una floración algácea y terminaron con la muerte de alrededor del 10% de la población y con una paralización de los recursos alimenticios. Para nosotros, las consecuencias de una cadena similar podrían ser igual de graves.
Todos los organismos y los procesos involucrados en las 10 plagas siguen con nosotros en la actualidad. Y como epidemiólogo dedicado a buscar el origen de enfermedades como el VIH o el ébola, me intrigó la posibilidad de que las 10 plagas estuviesen relacionadas con virus, bacterias, parásitos, artrópodos e insectos, y que todas tuvieran una explicación racional. En la época narrada por la Biblia, según el libro del Éxodo, Egipto sufrió una serie de desastres. Las aguas del Nilo se convierten en sangre. Las ranas invaden la tierra. Los piojos atormentan a hombres y bestias. Las moscas oscurecen el cielo. Los animales mueren misteriosamente. Los seres humanos y los animales se cubren de pústulas. El granizo destruye las cosechas. La langosta desciende sobre la poca vegetación que había resistido. La oscuridad oculta al sol. Y por último, el primogénito de cada familia, tanto humano como animal, muere. ¿Pero ocurrieron de verdad las 10 plagas? Existen muy pocas pruebas históricas que demuestren que las plagas tuvieron lugar. Los principales artefactos egipcios que han llegado hasta nosotros, conservados en los museos de Egipto y de todo el mundo, no hacen referencia a ellas. Sin embargo, Marr conocía un documento, recientemente traducido, que se conservaba en un museo europeo. Se trata del papiro Ipuwer y se encuentra en un museo de Holanda. En dicho papiro, un egipcio describe una serie de acontecimientos que son misteriosamente comparables con las 10 plagas de Egipto. Y a pesar de haber sido escrito 1000 años después de que tuviesen lugar las 10 plagas, se trata Sefardea, ranas. Todos los años, por la Pascua judía, las familias judías recuerdan la liberación de sus antepasados de una serie de desastres infligidos por Dios hace miles de años a los primeros opresores de los judíos, los antiguos egipcios. Hinim, pústulas. Durante siglos, la serie de calamidades que sacudió al pueblo egipcio hace 4000 años ha constituido un enigma. Langosta, Haisha. ¿Fueron reales aquellos desastres o tan solo el lenguaje de la mitología religiosa? La muerte del primogénito. 2 científicos norteamericanos creen que por fin han logrado acercarse a la resolución de uno de los misterios más antiguos, las 10 plagas de Egipto. Las 10 plagas de Egipto. Para el doctor John S. Marr, durante muchos años epidemiólogo jefe del Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York, la historia de las 10 plagas de Egipto era un misterio epidemiológico clásico. El trabajo de Marr consistía en explicar lo que es la salud y la enfermedad en las poblaciones humanas contemporáneas. Aseguraba que sus métodos tendrían resultados si se enfrentaba a este reto del pasado. Las 10 plagas de Egipto suponen el primer documento escrito de lo que podríamos llamar una infección emergente. ¿Por qué se volvió roja el agua? ¿Y qué mató a los peces?
Tenía que tratarse de algo específico del río, ya que la Biblia nos cuenta que las aguas subterráneas y los pozos no se vieron afectados. Otros habían estudiado esta primera plaga. Uno dijo que el limo del agua podía haberla vuelto roja. Otros hablaron de la marea roja o de una floración algácea. Pero hasta el momento no habíamos hallado ninguna referencia que mencionara que las algas rojas se dan en el agua dulce. Malloy sabía que las floraciones algáceas eran comunes en el agua salada y que algunas eran extremadamente tóxicas y dañinas para los peces. Dichas floraciones pueden contener pigmentos rojos, de manera que una repentina multiplicación de esos diminutos organismos podría explicar lo del agua roja, pero ninguna de ellas habría sobrevivido en las aguas dulces del Nilo. Entonces, en la primavera de 1997, un nuevo desastre medioambiental alcanzó los titulares en los Estados Unidos. Algo iba muy mal en las vías fluviales del sudeste de los Estados Unidos. Los peces morían a millones. El horror se veía empeorado por el hecho de que la carne de los peces estaba erosionada por profundas llagas. La idea de un supermicrobio que se comía la carne se extendió por los medios de comunicación. La atención se centró en la doctora Joan Barcolder, bióloga marina. Ella había identificado al organismo responsable como una alga llamada Pfisteria. La Pfisteria es una planta diminuta dinoflagelada que se propulsa por el agua moviendo su cola filiforme. Pero algo en las secreciones de los peces la estimula para hacerse tóxica, y a una buena parte de los peces que ataca, la que estaba de acuerdo la mayoría de los eruditos, era alrededor del año 1260 a.C., 1000 años después de la construcción de las pirámides. En cuanto al lugar, la civilización del antiguo Egipto, una sociedad jerárquica basada en la agricultura y fuertemente dependiente del río Nilo, tenía su centro en la zona de Menfis, al sur del Cairo actual. Los israelitas, esclavizados por el faraón Ramsés II para construir nuevas ciudades, vivían a 50 y 80 millas al noroeste de los principales asentamientos egipcios, en el delta del Nilo. En la época de las plagas, los israelitas, después de muchos años de esclavitud, habían comenzado a exigir su libertad. Su líder, Moisés, amenazó al faraón egipcio con una muestra del poder de su Dios, lo que sería la primera plaga. Y Moisés, levantando el cayado, golpeó las aguas del río, y todas las aguas del río se volvieron sangre. Los peces que había en el río murieron, el río se infeccionó. Los egipcios no podían beber el agua, y hubo en vez de ella sangre en toda la tierra de Egipto. El ver en persona lo que es Egipto hizo comprender a Mar lo devastadora que debió ser la primera plaga en esta sociedad agrícola hace 3000 años. El Nilo es la principal fuerza de este país. Proporciona limo y agua potable a la gente, a los animales, a las cosechas. Y si algo lo mancha, si ocurre algo que les impida beber o bañarse en él, los efectos ecológicos serían terribles. La primera plaga ofrecía dos incógnitas. De un documento egipcio auténtico. Para algunos, el debate relativo a la veracidad de la historia contada por la Biblia es académico. El rabino Avi Weiss, del Instituto Hebreo de Nueva York, ha estudiado en profundidad el libro del Éxodo. Para mí no hay duda de que el relato de las 10 plagas y el libro del Éxodo es algo que ocurrió de verdad. Y se trata de una presentación válida de la historia y de la mano de Dios. Pero más importante que la historia tal y como se desarrolla en el Éxodo es cuál es su propósito, por qué ocurrió. Para Mar, no se trataba solo de desentrañar un enigma bíblico. En un mundo enfrentado a nuevas plagas, los científicos modernos están sedientos de información que les ayude a comprender cómo surgen las enfermedades y cómo se extienden. Los científicos ya habían intentado dar una explicación individual a cada plaga, pero nadie se había propuesto analizar las plagas como un todo integrado, un enfoque fundamental para el trabajo de Mar en la sanidad pública.
Comprendió que para descubrir las conexiones esenciales tendría que utilizar las últimas investigaciones realizadas en una amplia variedad de disciplinas. Y sabía quién era la persona más adecuada para ayudarlo. La primera vez que John me contó su idea, me intimidó. Son muchas disciplinas: biología marina, entomología, que es el estudio de los insectos, herpetología, el estudio de las ranas, enfermedades infecciosas entre los humanos, enfermedades animales, las tradiciones judaica y cristiana. Era absolutamente intimidante y a la vez irresistible. Graduado con sobresaliente en investigación médica por la Universidad de Columbia y de gustos un tanto excéntricos, Curtis Malloy era el socio perfecto para el proyecto de mar. La primera pieza a encajar era la época y el lugar de las plagas. La fecha